Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 49. Raven. Mark se mantuvo firme, mientras el viento azotaba a su alrededor mientras se enfrentaba a Raven. Sus ojos brillaban con una intensidad demoníaca y la energía oscura crepitaba a su alrededor. El aire estaba cargado de tensión y el bosque contenía la respiración mientras los dos se preparaban para el enfrentamiento. Deberías haberme dejado en paz, Mark. La voz de Raven era un gruñido distorsionado, apenas reconocible. Mark apretó los puños y sintió que la familiar oleada de poder lo recorría. No dejaré que te lastimes más, Raven. Raven se movió primero, una mancha de velocidad y sombra. Mark apenas logró levantar los brazos a tiempo para bloquear su ataque. El impacto envió una onda expansiva a través de su cuerpo, pero se mantuvo firme. Contraatacó con un puñetazo, su puño conectó con su barrera, enviando ondas de energía a través del aire. Raven gruñó, sus ojos ardían. Lanzó un rayo de energía oscura hacia él. Mark esquivó hacia un lado, sintiendo el calor de la explosión mientras quemaba el suelo donde había estado parado. Respondió con una serie de esferas rojas, arrojándolas hacia ella. Raven se disolvió en un enjambre de cuervos, las esferas pasaron inofensivamente a través de la bandada antes de que ella se reformara detrás de él, su mano crujiendo con energía oscura. Mark se giró y lanzó una poderosa patada que Raven evitó por poco. Levantó las manos y desgarró el suelo bajo él. Pedazos de tierra y raíces de árboles volaron hacia él. Saltó por los aires, dando vueltas sobre los escombros, y aterrizó a unos pocos pies de distancia, sin apartar la mirada de ella en ningún momento. Raven se teletransportó por encima de él y golpeó con ambos puños. Mark cruzó los brazos para bloquearlo, el suelo se agrietó bajo la fuerza del golpe. Se echó hacia atrás, con los músculos tensos, y logró empujarla. Se lanzó hacia ella, agitando los puños en una ráfaga de poderosos puñetazos. Cada golpe tenía una fuerza inmensa, pero Raven se movía con una velocidad increíble, esquivando y contraatacando con sus propios golpes. Le asestó un golpe sólido en las costillas, que lo hizo tambalearse hacia atrás, jadeando. Raven aprovechó su ventaja y le lanzó ráfagas de energía oscura. Mark se puso de pie, esquivó los ataques y desplazó la gravedad a su alrededor. Ella tropezó cuando el suelo se inclinó, lo que le dio una oportunidad. Él cargó hacia adelante y le asestó un puñetazo que la envió volando hacia un árbol. Raven gruñó y animó los árboles que los rodeaban. Las ramas se agitaron en el aire con el objetivo de enredar a Mark. Él luchó contra ellas, usando su fuerza para liberarse y cerró la distancia entre ellos. Lanzó otro puñetazo, que impactó en su costado y la envió a estrellarse contra varios árboles. Ella se puso de pie tambaleándose, sus ojos brillaron más y voló por los aires. Levantó las manos, el suelo debajo de Mark explotó hacia arriba, enviándolo al aire. Él se retorció, orientándose, y aumentó la gravedad a su alrededor para enviar a Raven en picada hacia abajo. Ella flotó para detener su caída, pero él alteró la gravedad nuevamente, moviéndola hacia un lado y enviándola a volar más lejos a través del bosque golpeándose contra los troncos de los árboles mientras lo hacía. Raven llegó al borde de la gravedad alterada, la gravedad real tomó posesión y la estrelló contra el suelo. Mark aterrizó cerca, sus puños crujiendo con energía. Avanzó hacia ella, pero Raven se recuperó rápidamente, se teletransportó detrás de él y le dio una poderosa patada que lo envió al suelo. Gimiendo, Mark se incorporó, sintiendo el dolor irradiar a través de su cuerpo. La sangre goteaba de un corte en su frente, pero la ignoró. Cargó contra Raven de nuevo, sus puños chocaron en una ráfaga de golpes y bloqueos. Cada golpe resonó a través del claro, la fuerza de sus golpes sacudió los árboles. Antes de que Raven liberara una enorme onda expansiva de poder que lo envió al suelo.
Mark clavó los puños en el suelo impidiéndose seguir avanzando, con el pecho agitado mientras se enfrentaba a la enloquecida Raven. Sus ojos brillaban con una intensa luz púrpura, y llamas del mismo color danzaban a su alrededor mientras las invocaba, quemando el suelo bajo sus pies. Levantó las manos y las llamas se lanzaron hacia adelante. Mark apenas tuvo tiempo de reaccionar. Se arrojó a un lado, las llamas rozaron su brazo y quemaron su piel. Apretó los dientes contra el dolor, rodando sobre sus pies. El poder de Raven se estaba volviendo más fuerte, sus ataques más feroces. Ella desgarró el suelo con su telequinesis, arrojándole trozos de tierra y piedras. Mark se agachó y esquivó, usando su manipulación de la gravedad para desviar algunos de los escombros. Sabía que no podría seguir así por siempre, así que extendió la mano hacia atrás y sacó su bastón de 3 secciones de sus pantalones. Hizo crujir su cuello, con una resolución feroz en sus ojos. Lucharé contigo hasta que me desmaye. Raven gruñó, su voz resonando con furia demoníaca. ¡Ah! Mark cargó hacia adelante, blandiendo el bastón con todas sus fuerzas. Las secciones se extendieron, amplificando su fuerza mientras lo lanzaba hacia Raven. Ella lo bloqueó con un escudo telequinético, pero el impacto destrozó la barrera, haciéndola resbalar hacia atrás. Mark no se detuvo. Hizo girar el bastón, las secciones movieron con fluidez, y lanzó una serie de golpes rápidos. Raven contraatacó con ráfagas de energía oscura, pero Mark las desvió, el bastón redirigiendo los ataques. Atacó de nuevo, el bastón se transformó en nunchakus a mitad del golpe. El movimiento fluido tomó a Raven con la guardia baja, y le asestó un golpe sólido en el costado. Ella gritó, pero se recuperó rápidamente, invocando más llamas púrpuras. El calor era intenso, pero Mark siguió adelante. Hizo girar los nunchakus, creando ráfagas de viento que hicieron retroceder las llamas. Lanzó una esfera roja desde la punta, la energía crepitó mientras volaba hacia Raven. Ella se teletransportó fuera del camino, reapareció detrás de él y envió una ola de fuerza telequinética a su espalda. Mark tropezó, pero logró mantenerse en pie. Se giró, blandió los nunchakus en un amplio arco y le asestó un golpe en el abdomen. La fuerza hizo que Raven se estrellara contra varios árboles, pero se levantó rápidamente, con los ojos ardiendo de ira. Los ojos de Raven brillaron con energía oscura, y de su cuerpo emergió un gigantesco cuervo espectral, su yo espiritual. El enorme cuervo chilló, su pico se abrió de par en par para atacar a Mark. Levantó su bastón de 3 secciones justo a tiempo, apoyándolo contra las poderosas mandíbulas. La fuerza del ataque lo empujó hacia atrás, sus pies se hundieron en el suelo mientras luchaba por mantener el pico abierto. Mark gruñó, con los músculos tensos. Con un arranque de fuerza, giró el bastón, apartó el pico y rodó para salir de debajo de la enorme forma del cuervo. Blandió el bastón y golpeó la cabeza del alma, pero fue implacable. El cuervo chilló y respondió con un poderoso aleteo, creando una ráfaga de viento que hizo que Mark perdiera el equilibrio. Raven ya estaba en movimiento, con las manos brillantes. Lanzó una andanada de rayos a Mark. Él desvió algunos con su bastón, pero otros dieron en el blanco y le quemaron la piel. Se abalanzó sobre ella, blandiendo el bastón en un amplio arco. Raven bloqueó el ataque con una barrera de energía oscura y contraatacó con una patada que lo hizo caer al suelo. El alma en sí aprovechó la situación y se lanzó sobre Mark con las garras extendidas. Este rodó hacia un lado y las garras abrieron profundos surcos en el suelo donde había estado. Mark levantó el bastón y golpeó al cuervo en el costado, pero este continuó y respondió con un golpe de sus alas que lo hizo estrellarse contra un árbol. Mark se levantó, jadeando pesadamente. El alma en sí se lanzó de nuevo, con el pico apuntando a empalarlo. Lo esquivó, pero Raven se teletransportó frente a él y le asestó un sólido puñetazo en el estómago. Se dobló y el pico del alma en sí volvió a bajar. Mark apenas levantó el bastón a tiempo, la fuerza del impacto lo hizo saltar por el suelo. Raven no se detuvo. Invocó una ola de llamas púrpuras y las envió rugiendo hacia Mark. Él creó una esfera azul para absorber la energía, pero la fuerza lo derribó de todos modos. El alma estaba sobre él otra vez, sus garras clavándose en su costado y levantándolo en el aire. Mark blandió su bastón, liberándose y estrellándose contra el suelo. Se levantó a toda prisa, con la vista borrosa por el dolor. Mark blandió su bastón en un arco desesperado, pero Raven se teletransportó detrás de él, sus puños brillando con energía. Ella lo golpeó en la espalda, enviándolo hacia adelante. Las garras del alma se clavaron en su pecho, desgarrando carne y músculos.
Mark gritó de agonía, pero se obligó a ponerse de pie, agarrando su bastón con fuerza. Mark volvió a atacar, atrapó al alma en el pico y lo obligó a retroceder. Pero Raven convocó otra andanada de rayos de energía oscura. Mark desvió algunos, pero la gran cantidad lo abrumó y fue enviado a estrellarse contra el bosque, cada impacto lo dejaba más maltrecho. Mientras luchaba por levantarse, el alma se abalanzó hacia abajo, su pico apuntando a partirlo por la mitad. Mark levantó su bastón para bloquearlo, pero la fuerza del cuervo era inmensa. Con un revés de su ala, tiró el bastón de sus manos, enviándolo a volar a la distancia. Mark quedó indefenso cuando el alma atacó nuevamente, su pico se estrelló contra su pecho y lo envió a volar. Se estrelló contra el suelo, el dolor le destrozó el cuerpo. Mark se concentró, sintiendo que los nanocitos de su torrente sanguíneo se activaban, el cuerpo de Mark comenzó a transformarse, los músculos se hincharon y endurecieron. Su piel adquirió un brillo metálico y sintió una oleada de poder recorriéndolo. Raven gruñó, sus ojos brillaban con una intensidad oscura. ¿Cuánto tiempo crees que durarás? Se burló. El tiempo que sea necesario, respondió Mark con voz firme y decidida. Mark se lanzó contra Raven, y su fuerza mejorada lo impulsó hacia adelante a una velocidad increíble. Lanzó un poderoso puño contra ella, y ella apenas logró bloquearlo con un escudo de energía oscura. El impacto destrozó el escudo y la envió hacia atrás, pero rápidamente recuperó el equilibrio y respondió con una ráfaga de energía que golpeó a Mark de lleno en el pecho. Esta vez, él apenas se inmutó, su cuerpo endurecido absorbió gran parte de la fuerza. La alma en sí se abalanzó, con las garras extendidas, pero Mark saltó al aire y lo enfrentó de frente. Agarró al cuervo por el cuello y, con un poderoso giro, lo arrojó hacia Raven. La alma en sí se estrelló contra ella y se fusionó con su cuerpo. La batalla continuó, adentrándose más en el bosque y subiendo por las cadenas montañosas. La noche se convirtió en día y de nuevo en noche. Mientras luchaban, ninguno de los dos estaba dispuesto a dar marcha atrás. Raven invocó torrentes de energía oscura, cada explosión creaba cráteres en la ladera de la montaña y desencadenaba avalanchas. En un momento dado, Raven lanzó una ola masiva de llamas púrpuras que envolvió a Mark. Emergió del infierno, con el cuerpo resplandeciente por el calor, y contraatacó con una ráfaga de puñetazos y patadas. Cada golpe enviaba ondas de choque por el aire, y el suelo debajo de ellos se agrietaba y se astillaba. Mark comenzó a experimentar con sus habilidades. Creó campos gravitatorios alrededor de sus puños, arrastrando a Raven hacia atrás cada vez que la golpeaba como si fuera un saco de boxeo. Utilizó ráfagas de gravedad para impulsarse por el aire, esquivando los ataques de Raven con cada vez mayor facilidad. Incluso comenzó a manipular el terreno, utilizando sus poderes para levantar enormes rocas y arrojárselas como una forma de imitar su telequinesis. Raven, a su vez, desató más poder que nunca. Invocó tentáculos oscuros del suelo para atrapar a Mark, pero él se liberó con pura fuerza. Creó enormes construcciones de energía oscura, pero Mark las destrozó. Incluso manipuló el aire a su alrededor, creando vórtices de viento que amenazaron con destrozarlo, pero él siguió adelante. La lucha se trasladó a las zonas más altas de las montañas, donde el aire era enrarecido y el terreno traicionero. Lucharon en acantilados escarpados y en valles profundos, y su batalla sacudió los cimientos de las montañas. Mark, que estaba empezando a disminuir la velocidad, sabía que tenía que hacer algo y rápido. De repente, tuvo un destello en su mente, fue como si un recuerdo hubiera resurgido. Mark extendió ambos brazos e invocó una esfera azul y roja en ambos, presionó sus manos y las fusionó, creando una esfera arremolinada de energía púrpura. Concentró toda su fuerza en ella y la disparó hacia Raven. La explosión fue inmensa, una esfera concentrada de pura destrucción. Raven, sintiendo el peligro, convocó toda su energía para contrarrestarla. El suelo bajo sus pies se agrietó y se hizo añicos mientras se preparaba para el ataque. La energía violeta chocó con la barrera de Raven, creando una explosión cegadora de color violeta. La fuerza de la colisión envió ondas de choque a través de las montañas, aplastando todo a su paso. Raven gritó, vertiendo cada onza de su poder para contener el ataque, pero la gran intensidad de la explosión la empujó hacia atrás, centímetro a centímetro. Mark rugió, empujando más fuerte, decidido a terminar la pelea. La esfera violeta devoró las defensas de Raven, empujándola hacia atrás a través de la montaña. La pared de roca explotó cuando ella fue arrojada hacia atrás, creando un agujero enorme que la tragó por completo.
El polvo y los escombros se asentaron, revelando una herida profunda y abierta en la montaña. Mark se quedó de pie al borde del cráter, jadeando pesadamente. Le dolía el cuerpo, cada músculo gritaba en protesta, pero lo había logrado. Se tambaleó hacia adelante, sus fuerzas finalmente se agotaron y se desplomó junto a Raven. Ella yacía boca arriba, respirando con dificultad, con los ojos cerrados. La pelea los había dejado a ambos sin fuerzas. Se quedaron allí en silencio, el sonido de su respiración agitada era el único ruido en la noche, por lo demás tranquila. ¿Aún estás loco?, gruñó Mark mientras se acostaba. Creo que estoy bien, respondió Raven con una voz que apenas era un susurro. Mark giró la cabeza al oír el suave sollozo de Raven, las lágrimas cayeron de sus ojos y eso hizo que su corazón se encogiera. ¿Qué pasa?, dijo Mark mientras intentaba acercarse, pero su cuerpo le dolía demasiado. Yo vine aquí a este lugar para desaparecer, para asegurarme de que ya no podía lastimar a nadie. Lancé un poderoso hechizo del libro de las sombras, uno que me borraría, nadie me oiría, me vería, me olería, no existiría. Mark no pudo evitar sorprenderse de que ella fuera tan habladora y que le estuviera contando cosas tan personales. Pero eso no fue suficiente, todavía era un peligro para la gente, así que hundí mi personalidad en las profundidades del vacío de mi mente, escondido en mi subconsciente. En la superficie, yo ya no era más que una cáscara que vagaba por la casa. Hice esto durante años. Raven luego miró a Mark, pero luego te vi, me miraste directamente, al principio me preocupé, pero luego sentí curiosidad. Me he sentido solo por tanto tiempo, tenerte aquí fue agradable, sabía que no podía durar para siempre, que tendría que regresar al vacío. Es por eso que esto duele tanto, me he divertido mucho contigo, Mark, dijo Raven mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro nuevamente. No quiero ir, Mark superó el dolor y el cansancio y se acercó a Raven. No te irás a ningún lado, te lo prometo, dijo. Raven negó con la cabeza. No lo entiendes, perdí el control otra vez, podría haber acabado con la ciudad si tú no hubieras estado aquí. Encontraremos una manera, no te dejaré volver a ese tipo de vida, dijo Mark con decisión. Raven siguió sacudiendo la cabeza, sin creer que se pudiera hacer algo. Pensé que las cosas podrían ser diferentes esta vez, pero las cosas nunca cambian. La última vez que esto sucedió, destruí la Torre Titán y maté a uno de mis amigos más cercanos que intentó detenerme, me merezco esto, me están castigando por pensar que podía seguir adelante. Mark siguió acercándose a ella hasta que estuvieron uno al lado del otro. Mereces ser feliz y no permitiré que te castigues de esta manera. Raven continuó llorando, pero esta vez Mark la envolvió con sus brazos y la dejó llorar en su hombro. Mark y Raven estaban acostados uno al lado del otro mirando las estrellas en el cielo. Aún estaban demasiado cansados para moverse mucho. Raven había dejado de llorar y, en cambio, se permitió disfrutar de la presencia de Mark. Se siente extraño, comentó de repente Raven. ¿Qué hace?, preguntó Mark. Nunca me había sentido tan bien antes, dejándome ir de esa manera, sin tener que retenerlo todo más, respondió Raven. Me alegro de haber podido ser de alguna ayuda, dijo Mark con una risa dolorida. Lo siento por atacarte, cuando mi poder aumenta, pierdo el control de mí misma, dijo ella, calmando su voz. En verdad, esta era una experiencia nueva para ella, estaba sintiendo emociones muy fuertes en ese momento y, sin embargo, su poder no aumentaba, no luchaba por liberarse. Creo que necesitabas esto más de lo que pensabas, dijo Mark mientras se apoyaba contra una roca. Raven todavía estaba en el suelo, con la ropa de ambos desgarrada y rota. A Raven le faltaban unas cuantas tiras de tela para revelar sus pechos y Mark tenía toda su camisa vaporizada. ¿Qué quieres decir?, preguntó Raven mientras sus ojos violetas lo miraban. Tienes problemas para controlar tu poder, pero no es difícil ver por qué, comentó Mark, lo que hizo que Raven lo mirara con los ojos entrecerrados. No dejas que salga toda tu fuerza voluntariamente, solo entrenas un poco de ella, reprimes el resto, ¿qué más esperarías? Cuando tenía fuerzas arrancaba pomos de puertas y rompía algunas tachas, cuando entrenaba tenía que aprovechar toda mi fuerza para saber controlarme y limitarme, explicó. Es más complicado que eso, dijo Raven con una expresión en blanco. Mark se encogió de hombros. Tal vez, ¿pero lo has probado alguna vez?, preguntó. Raven lo miró por un momento antes de negar con la cabeza.
No creo que quiera correr el riesgo de volver a hacer algo así, dijo mientras se sentaba. Me gustaría darte las gracias, por quedarte. Mark le sonrió. No podía dejar a mi mejor amiga aquí sola. Raven lo sorprendió devolviéndole la sonrisa. Soy tu único amigo. Mark rió entre dientes, pero luego su rostro se puso serio. Las cosas estarán bien, Raven, te ayudaré a controlar este poder, no te dejaré desaparecer de nuevo. Incluso después de saber lo que hice, y preguntó. No deberías sufrir por esto, Raven, fue un accidente, sé que tus amigos también pensarían lo mismo, respondió Mark. Raven no estaba convencida, el dolor y la pérdida que sentía todavía fluían a través de ella. Se sentía casi antinatural dejar que sus emociones fluyeran de esa manera, pero liberar todo su poder había hecho que controlarlo fuera mucho más fácil. Mark se puso de pie y cojeó hacia Raven. ¿Puedes caminar? Le preguntó. Quizás necesite ayuda, respondió Raven. Vámonos a casa, dijo mientras la recogía y se abrazaron mientras caminaban hacia casa. Nota. Mark y Raven finalmente han roto el hielo por completo, me pregunto qué tan cerca estarán ahora con todo el equipaje al descubierto. Ahora que esto terminó, hay tiempo para acelerar la trama y finalmente ejecutar la Orden 6. Quiero decir, escribir la historia completamente inocente que no tendrá muertes ni cosas malas en absoluto. De todos modos, espero que hayas disfrutado el capítulo. Chapter 50. Blossom. Mark y Raven caminaron con dificultad por el bosque gravemente dañado, ambos cojeando mientras regresaban a la casa. La pelea los había dejado exhaustos. Ambos estaban golpeados y magullados, pero Mark, al ser el menos herido, envolvió el brazo de Raven alrededor de su cuello, sosteniéndola mientras avanzaban lentamente. Cada paso era pesado y el cansancio colgaba entre ellos como un peso, pero siguieron adelante, demasiado tercos para darse por vencidos. La culpa de Raven crecía con cada paso. Mientras pasaban por entre la destrucción, no podía evitar ver el daño que había causado. Los árboles destrozados, el suelo destrozado y los restos de su batalla esparcidos por todas partes. Pero no era solo el bosque lo que la agobiaba. Era la respiración agitada de Mark a su lado, la forma en que se encogía con cada paso. Ella le había hecho esto, lo había empujado hasta ese punto. Y ahora, ella lo estaba obligando a sostenerla también. Cuando finalmente llegaron a la casa, la vista que los recibió hizo que a Raven se le encogiera el pecho. El hogar que habían compartido, construido a partir de las ruinas, un lugar que les había brindado consuelo a ambos, estaba dañado. Las paredes estaban agrietadas, las ventanas destrozadas, la puerta colgando de sus bisagras. Era un reflejo de lo que había hecho, no solo con la casa, sino con todo lo que la había hecho sentir un atisbo de felicidad. Sus emociones, reprimidas y apagadas durante mucho tiempo, salieron a la superficie con una intensidad abrumadora. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras se apartaba de Mark y sacudía la cabeza. Lo siento mucho, Mark, dijo con voz entrecortada, con la voz temblorosa mientras las lágrimas corrían por su rostro. Ya no podía controlarlo. La culpa, el arrepentimiento, todo era demasiado. Mark, al ver las lágrimas en sus ojos, se acercó de inmediato a ella y apoyó las manos suavemente sobre sus hombros. Oye, está bien, dijo suavemente, tratando de tranquilizarla. Pero Raven no pudo contenerse. Se cubrió la cara con las manos y los sollozos le sacudieron el cuerpo. No estaba acostumbrada a esto, a sentir tanto a la vez. Durante años, había mantenido sus emociones bajo llave, adormeciéndolas hasta el punto de que no existían. Pero ahora, estaban saliendo de ella como un diluvio y no tenía idea de cómo detenerlo. Mark la rodeó con sus brazos y la acercó a él mientras se sentaban en el porche. Ella estaba prácticamente en su regazo, sus lágrimas empapaban su camisa mientras lloraba en su pecho. No te mereces esto, susurró entre sollozos. Deberías irte. No es seguro estar a mi lado. Solo te haré daño otra vez. Mark la abrazó con más fuerza y le frotó la espalda con movimientos circulares lentos y tranquilizadores. Raven, está bien. Estamos bien, dijo con firmeza, con voz firme a pesar de estar exhausto. No me has hecho más daño del que puedo soportar. Además, estoy bastante seguro de que gané esa pelea, añadió con una pequeña sonrisa, tratando de aligerar el ambiente. Raven no respondió a su intento de burlarse de él. Siguió sollozando en su pecho. Mark la dejó llorar, sentado en silencio con ella, solo el sonido de sus sollozos y su respiración agitada llenaban el aire.
Después de un rato, cuando sus sollozos se habían calmado y se habían convertido en sollozos, Mark volvió a hablar en voz baja. ¿Sabes? Algo extraño ocurrió durante la pelea, dijo. Cuando me golpeaste muy fuerte, estuve inconsciente por unos segundos. Pero en ese tiempo, de hecho recordé algo. Raven levantó un poco la cabeza y lo miró con el rostro surcado por las lágrimas. ¿Qué recordaste? Preguntó con voz temblorosa. Mark respiró profundamente y su expresión era seria. En realidad, no fue nada grave. Solo algo que alguien me dijo una vez. ¿Quieres oírlo? Raven asintió, todavía sollozando. Mark se aclaró la garganta, tratando de mantener una expresión seria. Bien, entonces 4 monjas mueren y van al cielo, ¿cierto? Se paran frente a San Pedro, y él le hace una seña a la primera monja para que se acerque. Le pregunta, ¿alguna vez has tocado un pene? Ella se sonroja y dice, solo con la punta de mi dedo. San Pedro dice, está bien, moja tu dedo en el agua bendita y podrás entrar. Y ella lo hace. La siguiente se acerca y le hace la misma pregunta. Ella dice, toda mi mano. Él dice, está bien, lo mismo. Mójala en el cuenco y listo. Luego le hace una seña a la tercera monja, pero antes de que pueda dar un paso adelante, la cuarta comienza a asustarse, gritando y enfadándose. Raven lo miró fijamente, sus mejillas manchadas de lágrimas se levantaron ligeramente mientras esperaba el remate. Mark continuó. San Pedro intenta calmarla, diciéndole que esto es el paraíso y que necesita relajarse. Pero ella grita. Si crees que voy a hacer gárgaras con esa agua después de que ella se siente en ella, estás loca. Por un momento, el porche quedó en silencio. Entonces Mark se rió suavemente, sintiéndose un poco avergonzado por contar una broma tan grosera en un momento como ese. Pero luego, para su sorpresa, escuchó a Raven reír también. Comenzó como un sonido pequeño y vacilante, pero rápidamente se hizo más fuerte, convirtiéndose en una carcajada. Mark se unió a ellos, el sonido de sus risas llenó el aire a su alrededor. Cuando la risa se calmó, Mark miró a Raven, que todavía la abrazaba. Raven, tienes que dejar de preocuparte por lastimarme o por si me voy, dijo, con voz firme y segura. No me pueden lastimar y no me voy a ir a ninguna parte. Raven hizo una pausa, sus ojos escrutando su rostro en busca de cualquier signo de duda. Frunció el ceño ligeramente, la preocupación volvió a apoderarse de ella. ¿Pero qué pasa con tus recuerdos? ¿Y si regresan? ¿Y si pudieras recuperarlos volviendo a la civilización? Mark extendió la mano y le acarició el pelo con suavidad. Le colocó un mechón suelto detrás de la oreja, con un toque suave y tranquilizador. No iré a ningún lado sin ti, dijo con firmeza, con los ojos clavados en los de ella. Por un momento, ambos se quedaron en silencio. El aire entre ellos se sentía cargado, denso con algo no dicho. Mark notó la tensión, su mente se aceleró mientras se preguntaba si la había molestado otra vez. Pero antes de que pudiera decir algo más, Raven se acercó. Su aliento era cálido contra su piel mientras vacilaba por solo un instante, luego se inclinó, sus labios presionando contra los de él. El beso fue firme, directo. Sus labios eran suaves, pero había una intensidad cruda en la forma en que lo besaba. Mark sintió el calor de su boca, la ligera presión cuando ella se inclinó más hacia él. Sus manos instintivamente la apretaron, una mano deslizándose hacia arriba para acunar la parte posterior de su cabeza, sus dedos enredándose en su cabello. Los labios de Raven se separaron ligeramente y Mark respondió sin pensar, su lengua rozando la de ella. El sabor de ella era eléctrico. No había nada suave en él, nada lento. Era hambriento, casi desesperado, como si ambos estuvieran tratando de transmitir todo lo que no podían decir con palabras. Mark sintió que sus manos le agarraban los hombros y lo acercaban más a él mientras su cuerpo se presionaba contra el suyo. Podía sentir los latidos de su corazón contra su pecho, rápidos y fuertes, al mismo tiempo que los suyos. El beso se hizo más profundo y sus movimientos se volvieron más urgentes. Sus uñas se clavaron en su piel, pero a él no le importó, le encantaba la sensación que le producían sus manos. Ambos jadearon, pero no se separaron. Sus bocas se movían una contra la otra con un ritmo natural, no planeado. La otra mano de Mark se deslizó por su espalda, acercándola más hasta que no quedó espacio entre ellos. Su cuerpo estaba cálido, casi febril contra el suyo, y podía sentir cada escalofrío que la recorría. Finalmente, cuando ambos necesitaron aire, Raven se apartó un poco y sus labios se separaron con un sonido suave y húmedo.
Tenía los ojos entrecerrados y la respiración agitada mientras lo miraba. Mark mantuvo la mano en su cabello y su pulgar rozó la línea de su mandíbula. Se sentaron juntos en silencio después del beso, ambos recuperando el aliento. Raven se inclinó sobre el pecho de Mark, su cuerpo relajado contra el de él, mientras miraban hacia la tranquila ciudad de Bayview. El aire estaba quieto y los sonidos de la noche comenzaban a desvanecerse a medida que los primeros indicios del amanecer se arrastraban en el cielo. Se siente tan extraño, dijo Raven suavemente, su voz apenas por encima de un susurro. Mark la miró y le apartó un mechón de pelo de la cara. ¿Qué? Toda mi vida ha sido como si hubiera tenido que contener un río con nada más que mi cuerpo, comenzó. Como si todos los músculos de mi cuerpo se hubieran contraído, pero ahora me siento relajada. Soy capaz de sentir mis emociones sin que mi poder se dispare. Ella lo miró y, por primera vez en lo que parecía una eternidad, sonrió. Una sonrisa real y espontánea. Es increíble, dijo, y sus ojos se suavizaron cuando lo miró a los ojos. Nunca he podido sentir mis emociones tan profundamente sin tener que preocuparme por destruirlo todo. Pero su sonrisa se desvaneció tan pronto como apareció. Bajó la mirada y el peso de sus pensamientos volvió a apoderarse de ella. Mark se dio cuenta y colocó suavemente un dedo bajo su barbilla, levantando su rostro hacia el suyo. ¿Qué pasa con esa mirada triste? Preguntó con voz suave pero firme. No durará, ¿verdad? Preguntó Raven, aunque ya sabía la respuesta. Su voz era tranquila, casi resignada. Mis reservas de energía están bajas ahora, pero seguirán acumulándose, y mis emociones solo empeorarán las cosas. ¿Volveré a ser como era antes? Mark negó con la cabeza, negándose a aceptarlo. No te preocupes, no llegarás a eso, dijo, solo necesitas comenzar a practicar. Comienza en niveles más bajos y ve subiendo. Si tu poder aumenta demasiado rápido, podemos hacer un pequeño entrenamiento y volver a bajarlo. Tomará algo de tiempo, pero podrás controlar todo tu poder mientras experimentas tus emociones. Te lo garantizo. Raven lo miró, buscando con la mirada cualquier signo de duda, pero lo único que vio fue su confianza inquebrantable. Volvió a sonreír, esta vez con más sinceridad, antes de inclinarse para besarlo en los labios. Gracias, Mark, susurró. Mark la abrazó con más fuerza y la acercó aún más. Ella se derritió en su abrazo, su cuerpo se acomodó contra el de él como si estuvieran hechos para estar juntos. Se quedaron allí sentados un rato más, el mundo a su alrededor estaba tranquilo y en calma, mientras observaban la primera luz del sol que se asomaba por el horizonte. El sol emergió lentamente, una franja naranja que rompió la oscuridad. Se elevó de manera constante, proyectando su cálido resplandor sobre el océano. El agua brillaba, reflejando la luz del sol en 1000 direcciones diferentes, convirtiendo toda la escena en un impresionante espectáculo de oro y naranja. Los rayos de luz se extendieron por el cielo, haciendo retroceder los restos de la noche y dando vida al mundo. Raven observaba en silencio, cautivada por la sencilla belleza del momento. El reflejo del sol en el océano, la forma en que la luz bailaba sobre el agua, todo era tan pacífico, tan perfecto. Suspiró suavemente y apoyó la cabeza en el hombro de Mark. Uno de los mejores momentos de mi vida fue cuando atravesaste esas puertas, dijo en voz baja, con la voz llena de sinceridad. Ambos se quedaron sentados allí, mirando cómo el sol salía lentamente, bañando el mundo con su cálida luz. Pero a medida que el sol ascendía, Raven sintió que sus ojos comenzaban a volverse pesados de nuevo, el cansancio de su pelea volvía a apoderarse de ellos. ¿Te quedarás conmigo esta noche? Preguntó en voz baja mientras miraba a Mark. Por supuesto, respondió Mark sin dudarlo. Sin decirle una palabra más, la levantó en brazos y la cargó como si fuera una novia. Raven se sonrojó ante la repentina cercanía y sintió que un calor que no tenía nada que ver con el sol naciente se extendía por su cuerpo. Mark la cargó sin esfuerzo y atravesó la puerta principal rota hasta entrar en la casa. La cargó escaleras arriba, cada escalón crujía ligeramente bajo su peso. Cuando llegaron a su habitación, utilizó sus poderes para apartar las mantas y colocarlas cuidadosamente sobre la cama. Luego, con movimientos cuidadosos, la dejó sobre el colchón, asegurándose de que estuviera cómoda antes de subirse a su lado. Una vez que estuvo acomodado, la rodeó con sus brazos por detrás, acercándola hacia sí. Raven se movió contra él, acercándose lo más posible a su pecho, buscando su calor y su consuelo. El cansancio la atraía, haciendo que sus párpados se cerraran aún más. Tengo miedo de que todo esto sea un sueño, susurró, con voz pequeña y vulnerable.
Mark la abrazó con más fuerza y le dio un suave beso en la nuca. Entonces esperemos no despertar nunca, murmuró en su oído. Raven sonrió suavemente y relajó su cuerpo por completo contra el de él. Buenas noches, Mark, dijo, su voz apenas era más que un susurro. Buenas noches, Raven respondió, su aliento cálido contra su piel. Raven se encontró parada en una playa, el sol arrojaba un cálido resplandor sobre todo. Las olas se estrellaban suavemente contra la orilla y la brisa marina le acariciaba la piel. Nunca antes se había sentido tan en paz. El olor a agua salada llenaba el aire y el sonido del océano era relajante, casi como una canción de cuna. Observó las olas durante un rato, sintiendo la arena entre los dedos de los pies, completamente relajada. Pero entonces, como suele ocurrir en los sueños, todo cambió. Se despertó de repente, con el corazón acelerado. Por un momento, se sintió desorientada y el pánico le invadió el pecho. Sintió que la rodeaban unos brazos y se puso rígida, pero entonces recordó quién era. Mark. La tensión se disipó cuando se dio cuenta de dónde estaba y una sonrisa se dibujó en sus labios, mientras el corazón le daba un vuelco. Ella se hundió más en su abrazo, saboreando la calidez de su cuerpo contra el suyo. Sus dedos comenzaron a recorrer sus brazos, sintiendo la fuerza en ellos, la forma en que la sostenían de manera protectora. Su rostro se calentó cuando sintió que su agarre se apretaba alrededor de su estómago, acercándola más. Podía sentir que se estaba calentando un poco, un rubor se extendía por sus mejillas. Sus muslos se frotaron ligeramente mientras trataba de calmarse, pero era difícil cuando Mark estaba tan cerca. Su aliento rozó su nuca y la hizo temblar levemente. Entonces Mark se movió en su sueño, su cuerpo presionándose más cerca del de ella. Raven se quedó paralizada, sus ojos se abrieron cuando sintió algo duro clavándose entre sus nalgas y asentándose allí. Su rubor se profundizó y se extendió por su cuello mientras trataba de mantenerse quieta, pero la vergüenza era demasiada. Ella se soltó con cuidado de su agarre, sintiendo un hormigueo en el cuerpo por el contacto. Una vez que estuvo libre, se quedó de pie junto a la cama, jadeando levemente mientras lo miraba. Su rostro estaba tranquilo, completamente inconsciente del efecto que estaba teniendo sobre ella. Se mordió el labio, tratando de controlarse antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Bajó las escaleras, con la mente acelerada mientras entraba en la cocina. ¿Mark es mi novio ahora?, se preguntó en voz alta, y la idea le hizo un nudo en el estómago. Nunca había tenido un novio antes, nunca se había permitido acercarse a nadie. Lo más cerca que había estado era de Garfield, y eso no terminó bien. Su mente vagó brevemente hacia los dolorosos recuerdos de esa época y comenzó a hundirse en la desesperación, con una opresión en el pecho. No se dijo a sí misma con firmeza, sacudiendo la cabeza. No puedo lastimar a Mark de esa manera. Necesitaba mantenerse concentrada, necesitaba evitar volver a caer en esa oscuridad. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro al recordar cómo se sintió acostada boca arriba después de su pelea, completamente agotada pero feliz. No puedo lastimar a Mark, se aseguró de nuevo, su voz más suave esta vez. Entró en la cocina y miró a su alrededor. Cocinar no era algo que se le diera especialmente bien, pero quería preparar algo para los dos. Empezó a mirar los armarios, intentando decidir qué preparar. No tenía que ser algo sofisticado, solo algo que demostrara que le importaba. Mientras tanto, en el piso de arriba, Mark también soñaba, pero su sueño no era tan pacífico. Estaba deambulando por un sistema de alcantarillado, con las paredes húmedas y el aire cargado de olor a descomposición. Miró a su alrededor, sintiendo una sensación de familiaridad, pero sin saber por qué. El eco de sus pasos en el suelo mojado era el único sonido, lo que hacía que el lugar pareciera aún más inquietante. Mientras seguía caminando, notó que algo se movía en el agua. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras observaba las ondas, tratando de averiguar qué acechaba debajo de la superficie. Entonces, sin previo aviso, un gran cocodrilo humanoide emergió del agua, su enorme forma proyectaba una sombra sobre él. Mark casi saltó de su piel, apenas conteniendo un grito. Pero la criatura no lo atacó. Simplemente se quedó allí, elevándose sobre él, antes de sentarse lentamente en el borde de la alcantarilla y sumergir sus garras nuevamente en el agua turbia. ¿Vas a comer eso?, preguntó el cocodrilo con voz profunda y retumbante, casi sonando aburrido. Mark parpadeó, confundido, pero luego miró hacia abajo y vio que sostenía dos hamburguesas, cuyos envoltorios grasientos se arrugaban en sus manos.
El olor a comida rápida le inundó la nariz y se dio cuenta de que debía haber estado sosteniéndolas todo el tiempo. Sírvase usted mismo, dijo Mark, todavía tratando de asimilar lo que estaba sucediendo. No hizo falta que se lo dijeran 2 veces al cocodrilo. Le arrebató las hamburguesas de las manos y las arrojó a sus enormes mandíbulas, masticando apenas antes de tragárselas enteras. Mark se rió nervioso, tratando de aliviar la tensión. Entonces, ¿quién eres tú?, preguntó, esperando algún tipo de explicación. El cocodrilo se encogió de hombros y sus enormes hombros se agitaron. Encontré esta forma en tu subconsciente más profundo. Analicé las emociones positivas asociadas con ella, respondió con una voz tan despreocupada como si estuvieran hablando del clima. La confusión de Mark no hizo más que aumentar. ¿Puedes acceder a mis recuerdos? ¿Puedes decirme quién soy, de dónde vengo?, suplicó, acercándose más, con la desesperación invadiendo su voz. El cocodrilo giró la cabeza hacia Mark y sus ojos amarillos se clavaron en los suyos. Estás en peligro, quítate el collar. Quítatelo. Quítatelo. Rugió de repente la criatura, agarrando a Mark por los hombros y sacudiéndolo, clavándole las garras en la piel. La cloaca resonó con la orden, las palabras martillando en su cráneo. Mark se despertó de golpe, con el cuerpo empapado en sudor. Se sentó en la cama, respirando agitadamente mientras intentaba darle sentido a lo que acababa de pasar. ¿Qué demonios fue eso?, murmuró para sí mismo, con el corazón aún acelerado mientras los restos del sueño se aferraban a su mente. Mark bostezó mientras se sentaba en la cama, estirando los brazos por encima de la cabeza y sintiendo el dolor en sus músculos. Su cuerpo estaba magullado y dolorido por la pelea con Raven, pero notó que la mayoría de los moretones ya comenzaban a desaparecer. Se frotó los ojos, todavía tratando de sacudirse el extraño sueño que acababa de tener, y luego se miró a sí mismo. Todavía estaba con su ropa arruinada del día anterior, la tela rota y sucia. Podía oír sonidos que venían de abajo, el leve ruido de los platos y el suave murmullo de Raven moviéndose. Era un sonido reconfortante, sabiendo que estaba bien y ocupada con algo. Con un suspiro, Mark se levantó de la cama, sus articulaciones crujieron mientras se estiraba de nuevo, y se dirigió al baño. El agua caliente de la ducha fue como una bendición, ya que le quitó la suciedad y la tensión del cuerpo. Mark se quedó bajo el chorro de agua, dejando que cayera en cascada sobre él, mientras sus pensamientos volvían a la pelea, a Raven y a la extraña mezcla de emociones que sentía. Se pasó las manos por el pelo, el agua le resbaló por la piel y alivió los dolores restantes. Después de restregarse y enjuagarse, salió y agarró una toalla para secarse. Se puso un par de jeans limpios y una camisa negra ajustada, sintiéndose más como él mismo mientras se miraba en el espejo. Los moretones casi habían desaparecido, solo unas sombras tenues en su piel. Mark respiró profundamente, sintiéndose renovado y listo para lo que fuera que el día le deparara. Bajó las escaleras siguiendo el olor a comida que subía para saludarlo. Cuando entró en la cocina, se encontró con un poco de desorden. Había platos esparcidos por la encimera, algunos ingredientes olvidados y algunas manchas de harina sobre la mesa. Pero lo que más le llamó la atención fue Raven, de pie junto a la mesa con 2 platos de desayuno listos. Se volvió hacia él cuando entró, con una expresión un poco tímida pero orgullosa. Buenos días, dijo Mark, sorprendido, mientras se acercaba y se sentaba a la mesa, contemplando con la mirada la comida. ¿Qué es todo esto? Raven se encogió de hombros levemente y lo miró a través de sus pestañas. Siempre has cocinado para mí, así que pensé que podría ser agradable hacer lo mismo a cambio, dijo, con una pequeña sonrisa en sus labios. Mark no pudo evitar mirarla fijamente por un momento. Raven llevaba un delantal sobre la ropa, los lazos lo ajustaban cómodamente a la cintura, acentuando su figura. El delantal, combinado con la forma en que su cabello oscuro enmarcaba su rostro, la hacía lucir increíblemente atractiva. Había algo en verla así, haciendo algo tan doméstico, que le provocó un escalofrío. Se veía sexy sin esfuerzo, y le tomó un momento salir de ese estado. Gracias, dijo, apartando finalmente la mirada de ella y concentrándose en la comida. Tomó el tenedor y le dio un mordisco, abriendo los ojos de par en par por la sorpresa cuando los sabores le tocaron la lengua. Está bueno, dijo, claramente impresionado. ¿Cómo lo preparaste? Los labios de Raven se curvaron en una pequeña sonrisa de satisfacción. Fue fácil, respondió ella, extendiendo la mano y lanzando un libro hacia él con sus poderes. Era el mismo que solía usar para aprender a preparar diferentes comidas.
Todo lo que tuve que hacer fue seguir la receta. Mark se rió entre dientes mientras miraba el libro que le resultaba familiar. Supongo que ya está decidido, dijo con una sonrisa. De ahora en adelante, tú eres el cocinero. Comieron en un cómodo silencio durante un rato, pero Mark podía sentir que Raven tenía algo en mente. Ella lo miraba constantemente, con los labios entreabiertos como si quisiera decir algo, pero luego se lo pensó mejor. Finalmente, ambos hablaron al mismo tiempo, sus palabras se superpusieron. Mark se rió y le hizo un gesto para que hablara primero. Raven dudó, sus ojos se posaron en su plato antes de encontrarse con su mirada de nuevo. Mark, sobre anoche comenzó, con voz insegura. Respiró profundamente, tratando de encontrar las palabras adecuadas. ¿Ese beso significaba algo? Quiero decir, estamos. Sus palabras se fueron apagando, sus mejillas se sonrojaron de vergüenza mientras luchaba por articular lo que quería preguntar. Ella bajó la mirada de nuevo, claramente frustrada consigo misma, pero antes de que pudiera continuar, Mark se inclinó sobre la mesa y la besó profundamente. Sus labios presionaron contra los de ella con una presión firme y segura, y los ojos de Raven se cerraron mientras se derretía en el beso. Su mano se estiró hacia arriba, ahuecando la parte posterior de su cabeza, sus dedos enredándose en su cabello mientras profundizaba el beso. El corazón de Raven se aceleró y ella le devolvió el beso, sus manos descansando sobre su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón bajo sus palmas. Cuando Mark finalmente se apartó, ambos respiraban con más dificultad. La tensión en el aire se había transformado en algo más cálido, más íntimo. Mark mantuvo su mano en la nuca de ella, rozando suavemente su sien con el pulgar. La miró a los ojos, con expresión seria pero suave. Lo haremos día a día, dijo en voz baja pero firme. No hay necesidad de apresurarse. Lo resolveremos juntos. Raven asintió, con el corazón todavía latiendo con fuerza y una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Está bien, susurró, su voz apenas audible, pero el alivio en su tono era evidente. Nota. Entonces Raven y Mark finalmente están juntos, tomó bastante tiempo, bueno, para ser honesto, estoy cansado de este arco, así que es hora de empezar. El próximo capítulo tendrá saltos en el tiempo y cerrará con el villano principal finalmente apareciendo. ¡Wow! Espero que lo hayan disfrutado. Chapter 51. Eternal Love. Pasaron los días y Mark y Raven se fueron acercando cada vez más. Pasaban casi cada momento juntos y su vínculo se fortalecía a medida que compartían más de sí mismos. Para Raven, era como descubrir una nueva faceta de la vida, una en la que podía sentir emociones sin miedo a perder el control. Le encantaba el simple placer de tener su piel en contacto con la de él, sentir su calor filtrándose en ella. La conectaba con los pies en la tierra de una manera que no había experimentado antes, un recordatorio constante de que no estaba sola. Sus días a menudo comenzaban con un entrenamiento. Mark era paciente y la guiaba a través de ejercicios para ayudarla a controlar sus poderes. No se trataba solo de controlar su magia, sino también de aprender a manejar sus emociones. Al principio, fue difícil. Raven luchó con la avalancha de sentimientos que le generó abrirse, emociones que había mantenido encerradas durante tanto tiempo. Pero día a día, comenzó a aceptarlas, permitiéndose lentamente sentir sin miedo. Tener a Mark a su lado lo hacía más fácil. Su presencia tranquila, su apoyo inquebrantable, todo la ayudaba a mantener el equilibrio. Hubo momentos en los que se deslizó, cuando sus emociones la dominaron y sus poderes amenazaron con desatarse. Pero Mark siempre estuvo allí, ayudándola a controlarse, enseñándole a respirar, a concentrarse, a encontrar el centro de sí misma. Fue un proceso, y Raven se sintió cada vez más fuerte gracias a él. A medida que su vínculo se profundizaba, Mark logró convencerla de hacer algo que nunca pensó que sería capaz de hacer. La convenció de ir a la ciudad con él. La idea la aterrorizó al principio. Deshacer el hechizo que borraba su presencia fue más difícil de lo que esperaba. La magia había estado allí durante tanto tiempo que destejerla se sentía como pelar una capa de sí misma. Pero lo hizo, por él, y los dos partieron hacia la ciudad. El pueblo de Bayview era pequeño, tranquilo, pero lleno de gente que se conocía bien. Mark luchaba tanto como ella, sintiendo las miradas sobre él mientras caminaban por las calles. Se había asegurado de que no lo vieran cada vez que venía aquí antes, siempre entrando y saliendo sin que nadie se diera cuenta. Ahora, con Raven a su lado, era todo menos invisible. La gente lo miraba como si estuvieran viendo un fantasma, y la inquietud era palpable.
Para calmar sus nervios, Mark sostuvo la mano de Raven todo el tiempo. Su agarre era firme, tranquilizador, un salvavidas mientras ella navegaba por la abrumadora avalancha de emociones que venía con estar rodeada de tanta gente. Estaba contenta de que su entrenamiento la hubiera ayudado a mantener sus poderes bajo control, incluso mientras sus emociones se arremolinaban en su interior. Fue un desafío, pero lo logró, encontrando consuelo en el hecho de que no estaba sola. En un momento, mientras caminaban por la calle principal, Mark se encontró con su viejo amigo Gary. El aire entre ellos era tenso. Gary no había hablado con Mark desde que regresó a Bayview, no desde el accidente que le quitó la vida a su padre en el mar. La culpa y el dolor entre ellos eran casi tangibles. Pero entonces, la tensión se rompió. Gary dio un paso adelante y abrazó a Mark, sus hombros temblaban mientras sollozaba en el pecho de su amigo. Se disculpó una y otra vez, diciendo cuánto lamentaba haber culpado a Mark, que no era su culpa. Mark lo abrazó de vuelta, su expresión tensa mientras luchaba por contener sus propias lágrimas. Raven no necesitaba verlo llorar para saber cuánto significaba esto para él. Podía sentir el alivio que irradiaba de él, un peso finalmente aliviado. Gary los invitó a ambos a su casa y Mark aceptó. Cuando llegaron, Mark finalmente hizo las paces con la familia Evans, que había sido como una segunda familia para él. Les presentó a Raven, explicándoles que ella se había mudado a la mansión de la colina. Raven se sintió incómoda al principio, incómoda con la idea de estar rodeada de tanta gente nueva. Pero la familia Evans era cálida, acogedora y, después de un tiempo, se relajó. Discutían mucho, alzando la voz en acalorados debates durante la cena, pero no había duda del amor que se tenían el uno al otro. Era un amor que se extendía también a Mark y, por extensión, a ella. Los días se convirtieron en semanas y, en poco tiempo, Raven se dio cuenta de que apenas pasaban tiempo en la mansión durante el día. Salían a pasear por la ciudad, visitaban diferentes lugares y conocían gente nueva. Mark le presentó a más de sus viejos amigos, aunque a ella no le agradaba mucho Megan. Pasaban el tiempo en el pequeño restaurante de la esquina, compartiendo batidos y patatas fritas, o en el parque, donde se sentaban en el banco y observaban pasar a la gente. Incluso fueron a la pequeña librería donde Mark compró algunas lecturas nuevas y Raven se perdió entre las estanterías. Raven todavía se estaba acostumbrando a toda la atención. No estaba acostumbrada a que la vieran, a que la reconocieran. Pero con Mark a su lado, se volvió más fácil. Le tomaba la mano, le daba una sonrisa tranquilizadora y le recordaba que estaba bien. No pasó mucho tiempo antes de que la gente de Bayview aceptara su presencia, tratándola como parte de la comunidad. Era extraño, pero no desagradable. Incluso se encontró disfrutando de la sensación de normalidad, algo que nunca había pensado que tendría. A pesar de toda la actividad durante el día, las noches eran tranquilas e íntimas. Cuando regresaban a la mansión, solían terminar besándose mucho, dejando que sus cuerpos se rozaran. A ella le encantaba la sensación de las manos de Mark sobre ella y sintió que se humedecía de anticipación. Aunque todavía no habían ido más allá de eso, nunca había hecho algo así antes, por lo que estaba un poco nerviosa ante la idea. Algo que Mark, afortunadamente, comprendió y no la presionó para que hiciera. Raven no podía creer lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo. Había pasado de estar aislada, apartada del mundo, a ser parte de una comunidad, a estar con alguien que la comprendía, que la ayudaba a crecer. Mark se había convertido en su ancla, la única persona en la que podía confiar, y se encontró amando cada momento que pasaban juntos. Cada mañana, se despertaban abrazados y cada noche, se quedaban dormidos de la misma manera. La mansión, una vez fría y vacía, ahora estaba llena de calidez y vida. Un año después en Bayview, Mark estaba de pie junto a la parrilla, dando vueltas a las hamburguesas mientras el humo se elevaba hacia el aire de la tarde. El sonido de la carne chisporroteando llenaba el espacio a su alrededor, mezclándose con la charla distante que provenía del interior de la mansión. Las reuniones semanales con la familia Evans se habían convertido rápidamente en una tradición, algo que todos esperaban con ansias. Una vez a la semana, subían a la mansión a cenar. No era solo porque Mark y Raven, Rachel, como la conocían los Evans, tenían una cocina más grande, sino también porque la vista desde allí arriba era increíble. Parecía que el mundo se extendía ante ellos y podían olvidar sus problemas por un rato. Gary estaba de pie junto a Mark, bebiendo una cerveza mientras observaban cómo se cocinaban las hamburguesas. Los dos habían cogido un ritmo relajado, como en los viejos tiempos.
Mark tomó un sorbo de su propia cerveza, saboreando el amargor frío mientras miraba a Gary. ¿Cómo va el auto?, preguntó Mark mientras daba vuelta otra hamburguesa y la preparaba con un chisporroteo satisfactorio. Los ojos de Gary se iluminaron. Vaya, ya casi está listo para una prueba. Por fin he conseguido poner en marcha ese motor de 12 litros y suena como una maldita bestia. Deberías oírlo rugir. Mark sonrió, recordando las horas que habían pasado en el garaje, cubiertos de grasa, poniendo a punto ese viejo Mustang. Había estado abandonado quién sabe cuánto tiempo, pero ahora era una auténtica máquina, lista para salir a la carretera. No veo la hora de verlo en acción, dijo Mark. Tendremos que dar una vuelta con él cuando esté listo. Gary asintió con entusiasmo. Sin duda, hombre. Va a destrozar la carretera. Quizá hasta Megan se suba a dar un paseo. Mark se rió entre dientes y volvió a centrar su atención en la parrilla. Hablando de Megan, ¿cómo están las cosas con ella? La cara de Gary se iluminó con una amplia sonrisa. Increíble, hombre. Ella es única. Nunca pensé que terminaría con alguien como ella, pero aquí estamos. Esas tetas, hombre, son increíbles. Mark sacudió la cabeza riéndose y puso la última hamburguesa en la parrilla. Eres tan grosero como siempre. Gary se rió y tomó otro trago de cerveza. ¿Qué puedo decir? Me gustan las mujeres desnudas. Demándenme. Mark sonrió burlonamente y puso los ojos en blanco mientras miraba hacia la mansión. A través de la ventana de la cocina, podía ver a Megan, Amelia, Raven y la hermana de Gary, Emma, moviéndose de un lado a otro, preparando una ensalada para acompañar la comida. Raven le llamó la atención, luciendo naturalmente linda con un vestido de verano ligero que abrazaba sus curvas en los lugares correctos, el dobladillo rozando sus muslos mientras se movía. El delantal que llevaba le agregaba un toque doméstico que hizo que el corazón de Mark se acelerara. Su cabello oscuro estaba recogido hacia atrás, dejando su cuello al descubierto, y la forma en que se movía con tanta facilidad, ayudando a Amelia y Megan, le hizo darse cuenta de cuánto había crecido desde que se conocieron. Gary se dio cuenta de a dónde había ido la atención de Mark y le dio un codazo. Entonces, ¿hasta dónde has llegado con Rachel? Mark volvió a poner los ojos en blanco, esta vez con una leve sonrisa. Realmente no cambias, ¿verdad? No, dijo Gary sin disculparse. Vamos, hombre, sabes que tengo curiosidad. Mark suspiró y tomó un sorbo de cerveza antes de responder. Todavía no hemos pasado de la segunda base, pero no importa mucho. Estoy feliz de tenerla en mis brazos. Gary levantó una ceja, claramente escéptico. Apuesto a que tu pene dice otra cosa, dijo riéndose. Mark no pudo evitar reírse también y sacudió la cabeza. Tal vez, pero no la estoy presionando. Me escabulló para hacer mis necesidades cuando lo necesito, pero ella me avisará cuando esté lista. Gary asintió y tomó otro trago de cerveza. Está bien, pero algo me dice que no será así por mucho más tiempo, dijo Mark, sonriendo mientras buscaba en su bolsillo y sacaba una pequeña caja cuadrada. Los ojos de Gary se abrieron de par en par y una sonrisa se dibujó en su rostro. De ninguna manera. ¿De verdad vas a preguntar? Mark asintió, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Felicitaciones, hombre, dijo Gary, dándole una palmada en el hombro a Mark. Eres un buen partido. ¿Quién diría que no? Mark le sonrió burlonamente. Eso es un poco gay, amigo. Gary se encogió de hombros y sonrió. Lo sé. Ambos se quedaron en silencio por un momento antes de estallar en carcajadas. Las risas se interrumpieron cuando las chicas salieron al porche con cuencos de ensalada y otros platos de acompañamiento. Amelia captó la mirada de Gary y le hizo un gesto para que se acercara. Ven a ayudarme a poner la mesa, holgazán, gritó con tono burlón. Gary puso los ojos en blanco, pero obedeció y se dirigió a ayudar a preparar la mesa larga que habían puesto en el patio. Mark se quedó junto a la parrilla, terminando de preparar las hamburguesas y moviendo los diferentes cortes de carne a una bandeja. Con todo listo, todos se reunieron alrededor de la mesa y se acomodaron en sus asientos. Emma extendió la mano para agarrar un trozo de pan, pero Amelia le dio un manotazo para apartarla. Todavía no, dijo con tono firme. Amelia inclinó la cabeza y el resto hizo lo mismo. Gracias, señor, por esta comida y por la gente con la que la compartimos, comenzó. Extrañamos a John y esperamos que finalmente esté descansando y no trabajando hasta el cansancio en el cielo. Sus palabras provocaron una risa entre Emma y Gary, lo que aligeró el ambiente.
Amén, dijeron todos, y luego se pusieron a cavar. La conversación fluyó con facilidad, todos hablaban y reían mientras comían. La comida era buena, la compañía aún mejor. Mark sintió que una sensación de satisfacción se apoderaba de él mientras miraba alrededor de la mesa. Él y Raven ya no estaban solos. Tenían gente que se preocupaba por ellos, gente que se sentía como una familia. Era una sensación que no se había dado cuenta de que extrañaba hasta que la tuvo. Raven también parecía feliz, su habitual actitud estoica suavizada por la calidez de la noche. Se rió de los chistes de Gary, conversó con Megan y Amelia, e incluso se burló de Mark cuando accidentalmente tiró su cerveza. A medida que avanzaba la noche, el sol se hundía en el horizonte y arrojaba sobre el patio una cálida luz dorada. Se quedaron allí mucho tiempo después de que se acabara la comida, disfrutando de la mutua compañía. Raven se inclinó hacia él y apoyó la cabeza en su hombro mientras observaban cómo las estrellas empezaban a titilar en el cielo. Mark la rodeó con un brazo y la abrazó fuerte mientras permanecían sentados en un cómodo silencio. El mundo se sentía bien y, por una vez, Mark se permitió creer que tal vez, solo tal vez, las cosas iban a estar bien. Mark y Raven estaban uno al lado del otro en la cocina, y el sonido de los platos tintineando y el agua corriendo llenaba la habitación. Mark se lavaba en el fregadero, quitando los restos de la cena de los platos, mientras Raven hacía flotar los platos limpios hasta el escurridor con su telequinesis. Se habían adaptado a un ritmo fácil y, con las habilidades de Raven, la limpieza iba más rápido de lo habitual. Mientras Mark le entregaba otro plato, Raven habló, con un tono neutral como siempre. Megan y Emma me invitaron a ir a un spa. Mark se rió entre dientes mientras enjuagaba un plato. ¿Un spa, eh? ¿Has estado alguna vez en uno? No respondió Raven con tono monótono. Nunca he tenido muchos motivos para preocuparme por mi aspecto. Mark hizo una pausa y la miró de reojo. Entonces, ¿por qué te vas ahora? Preguntó, genuinamente curioso. Raven siempre había sido muy práctica, nunca se había dejado llevar por ese tipo de cosas. Las pálidas mejillas de Raven se sonrojaron levemente y un leve color rosa coloreó su expresión estoica. Pareció luchar por un momento, luego rápidamente trató de cambiar de tema. Es agradable tener tanta gente en la casa, dijo, evitando su mirada mientras colocaba otro plato sobre la rejilla. Mark se rió suavemente, sin insistir. Sí, lo es. Es bueno ver que te llevas bien con ellos también. Hace que este lugar se sienta más como un hogar. Continuaron hablando de sus planes para el resto de la semana, la conversación fue relajada y relajada. Pero la mente de Mark estaba en otra parte, sus pensamientos se dirigían de nuevo a la pequeña caja que llevaba en el bolsillo. Cuando terminaron de lavar los últimos platos, respiró profundamente, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Se secó las manos con una toalla, luego metió la mano en el bolsillo y sacó la caja. Mark dudó un momento y miró hacia abajo como si fuera a desaparecer. Podía sentir que Raven lo observaba con curiosidad. Finalmente, se volvió hacia ella y le tembló un poco la voz mientras hablaba. Raven, hay algo que he querido preguntarte, comenzó, y sus palabras salieron a toda prisa. Hemos pasado por muchas cosas juntos y nunca pensé que encontraría a alguien que me comprendiera como tú. Eres la persona más increíble que he conocido y no puedo imaginar mi vida sin ti. Te amo, Raven. Estoy completamente enamorado de ti. Raven abrió mucho los ojos cuando Mark se arrodilló frente a ella. Abrió la caja y reveló que en su interior había un anillo simple pero hermoso. Verlo hizo que su corazón se acelerara y su mente se esforzaba por comprender lo que estaba sucediendo. ¿Quieres casarte conmigo? Preguntó Mark con voz llena de esperanza mientras la miraba. Raven se quedó allí parada con su lindo camisón, su expresión era una mezcla de sorpresa y confusión. Su mente corría, tratando de procesar lo que él le estaba preguntando. Su voz tembló cuando finalmente logró hablar. ¿Tú, quieres casarte conmigo? Mark asintió, sin apartar la mirada de ella. Sí, quiero. ¿Quieres casarte conmigo? Preguntó mientras se ponía de pie y le tomaba el rostro con suavidad entre las manos. A Raven se le llenaron los ojos de lágrimas mientras asentía rápidamente, abrumada por las emociones. Nunca imaginó que alguien quisiera casarse con ella, amarla a pesar de todo. ¿Estás segura? Preguntó con voz débil y emotiva, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Mark sonrió suavemente, su corazón se llenó de amor por ella. La rodeó con sus brazos, levantándola del suelo mientras la hacía girar, sus risas llenaron la cocina.
La bajó y le secó las lágrimas con el pulgar. ¿Es esa una respuesta apropiada? Preguntó con una sonrisa. Raven lo miró intensamente, con sus emociones crudas y sin filtro. Te amo, susurró, su voz temblaba de sinceridad. Mark no necesitó decir nada. Se inclinó y capturó sus labios en un beso profundo y apasionado. Raven se derritió en su abrazo y rodeó su cuello con sus brazos mientras lo besaba con todas sus fuerzas. Mark la levantó de nuevo, esta vez abrazándola fuerte mientras sus piernas rodeaban su cintura. Salieron de la cocina besándose, sus cuerpos apretados y subieron las escaleras hasta la habitación de Raven. Una vez que llegaron a la cama, Mark acostó suavemente a Raven, sin que sus labios se separaran en ningún momento. Se besaron durante un largo rato, sus manos explorando el cuerpo del otro, pero cuando Mark comenzó a mover las manos debajo del camisón de ella, Raven lo detuvo. Espera, dijo ella suavemente, apartándose un poco. Te deseo, mucho. Pero no sé por qué, quiero esperar. Quiero que sea especial, en nuestra noche de bodas. Mark le sonrió, con comprensión en sus ojos. Se inclinó y le besó la frente con suavidad. Está bien, Raven. Lo haremos cuando estés lista. El corazón de Raven se llenó de amor y gratitud. Estaba feliz, más feliz de lo que había estado nunca en su vida. Mark no se durmió de inmediato. Se quedó allí tendido, abrazando a Raven, pero su mente estaba en otra parte. El sueño le había resultado difícil durante el último año. Cada vez que cerraba los ojos, se encontraba soñando con personas. Rostros que conocía que le eran familiares, pero no podía ubicarlos, no podía recordar sus nombres. Siempre estaban allí, en el fondo de su mente, y todos y cada uno de ellos le decían lo mismo: quítate el collar. Era una petición muy sencilla, algo que podía hacer en un segundo. Pero cuanto más pensaba en ello, menos sentido tenía. ¿Por qué debería hacerlo? Le gustaba el collar. Ahora era parte de él, lo único que lo conectaba con su pasado, con la vida que había tenido antes de terminar en Bayview. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Quitárselo se sentía como cortar el último hilo de una vida que no podía recordar pero que de alguna manera todavía importaba. Sabía que podía quitárselo, físicamente hablando. No era como si el collar estuviera pegado a él. Pero cada vez que pensaba en hacerlo, se le formaba un nudo en el estómago. Algo en lo más profundo de su ser le decía que no lo hiciera. No estaba seguro de si era miedo u otra cosa, pero eso le impedía quitárselo. Mark había permanecido despierto durante semanas en otras ocasiones, saltándose el sueño por completo, entrenando durante las noches. No se trataba solo de volverse más fuerte. Se trataba de tratar de entender lo que podía hacer, de tratar de averiguar los límites de sus poderes. Pero esa noche, no estaba de humor para permanecer despierto. Estaba cansado, no físicamente, sino mentalmente. Solo quería cerrar los ojos y no pensar en nada durante un rato. Quería tener la esperanza de que, tal vez esta vez, el sueño llegara fácilmente y se liberara de esos molestos sueños. Raven se movió ligeramente en sus brazos, acurrucándose más cerca de él, su respiración suave y regular. Ella ya estaba dormida, confiando completamente en que él la mantendría a salvo. Mark la miró, su corazón se hinchó con un instinto protector. Nunca dejaría que nada le sucediera. Ella era lo mejor en su vida, la única persona que lo hacía sentir arraigado, lo hacía sentir que pertenecía a algún lugar. Con un suspiro, Mark finalmente cerró los ojos, tratando de sacar todos los pensamientos de su cabeza. Se concentró en el ritmo constante de la respiración de Raven, esperando que lo arrullara hasta quedarse dormido. No quería pensar en el collar ni en los sueños. Solo quería una noche de paz. Los meses siguientes a la propuesta de matrimonio de Mark a Raven fueron un torbellino de actividad. Todo se desarrolló tan rápido que ambos lo percibieron como algo confuso. En el momento en que Amelia se enteró del compromiso, casi saltó de alegría. Su entusiasmo era contagioso y, al poco tiempo, Megan y Emma también se involucraron y se lanzaron al proceso de planificación con todas sus fuerzas. Decidieron que la boda se llevaría a cabo en la mansión. Tenía todo el sentido del mundo. El jardín era amplio y plano, con una vista impresionante del mar y la puesta de sol. Era el escenario ideal para lo que se perfilaba como el evento del año en Bayview. Pero organizar una boda no era tarea fácil. Amelia, Megan y Emma se pusieron manos a la obra con los preparativos, abordando cada detalle con precisión y entusiasmo. Había que elegir las flores, planificar los menús, finalizar la lista de invitados y seleccionar las decoraciones.
Había que limpiar y arreglar el jardín de la mansión para acomodar a los invitados. Fue un desafío logístico, pero las mujeres lo afrontaron con un fervor que a Mark le pareció impresionante y aterrador al mismo tiempo. Mientras tanto, a Mark le dijeron en términos muy claros que se hiciera a un lado y dejara que las mujeres se encargaran de los detalles. Simplemente preséntate el día de la boda y di tus votos, le había dicho Amelia con un niño, y él estaba más que feliz de hacerlo. Sabía que no debía interponerse en su camino cuando estaban en una misión. En cambio, dedicó su tiempo a ayudar en todo lo que pudo, principalmente con trabajo manual para dejar la mansión y el jardín en óptimas condiciones para el gran día. A medida que pasaban las semanas, parecía que todo el pueblo estaba entusiasmado con la inminente boda. La noticia se difundió rápidamente en un lugar como Bayview y, en poco tiempo, la mayoría de los habitantes del pueblo sabían del evento y muchos incluso fueron invitados. La lista de invitados se hacía más larga día a día, y todos estaban ansiosos por presenciar la unión de Mark Grayson y Rachel Roth. Una tarde, mientras Mark y Gary tomaban una copa en el jardín, organizaron un funeral simulado para la cuenta bancaria de Mark, sabiendo perfectamente que esta boda agotaría la mayor parte de sus ahorros. Aquí yace la cuenta bancaria de Mark, dijo Gary solemnemente, levantando su cerveza en un brindis simulado. Tuvo una buena vida, pero, por desgracia, no pudo sobrevivir a la ira de los gastos de la boda. Mark sacudió la cabeza y se rió. Gracias por el apoyo, hombre. De verdad. Al menos estarás en la ruina y casado, respondió Gary con una sonrisa, solo para gritar de sorpresa cuando Mark le dio un empujón que lo hizo rodar colina abajo. Mark no pudo evitar reír mientras Gary luchaba por ponerse de pie, maldiciéndolo mientras seguía riéndose. A pesar del costo financiero, todo fue tomando forma poco a poco. La mansión empezó a parecer un verdadero lugar para celebrar una boda, con carpas blancas en el jardín y filas de sillas frente al mar. Había flores por todas partes. Rosas blancas, lirios y lavanda. Todo el lugar olía de maravilla y, cuando llegó el día de la boda, la mansión estaba llena de actividad. Finalmente, llegó el gran día. El clima era perfecto, con cielos despejados y una suave brisa que llegaba del océano. El jardín estaba lleno de invitados, todos vestidos con sus mejores galas, esperando que comenzara la ceremonia. Los asientos estaban casi llenos, con un mar de rostros familiares de Bayview, todos ansiosos por presenciar este día especial. Mark estaba de pie en el altar, luciendo elegante con su traje. Trató de calmar sus nervios, pero la emoción era palpable. Mientras esperaba, miró a los invitados. Su amigo Gary estaba cerca como su padrino, sonriendo como un tonto. Mark no pudo evitar devolverle la sonrisa, incluso si su estómago estaba dando vueltas. Entonces, la música empezó y todos se giraron para ver a Raven caminando hacia el altar. Se veía absolutamente deslumbrante. Llevaba un sencillo pero elegante vestido blanco que fluía detrás de ella mientras caminaba, la tela captaba la luz del sol poniente. Su cabello oscuro estaba recogido en suaves rizos y un delicado velo enmarcaba su rostro. Pero fue su expresión lo que dejó a Mark sin aliento. Se veía serena, casi de otro mundo, mientras se dirigía hacia él, con los ojos fijos en los de él. Cuando Raven llegó al altar, tomó la mano de Mark y comenzó la ceremonia. El oficiante habló, pero Mark apenas escuchó las palabras. Todo en lo que podía concentrarse era en Raven. Su presencia, la calidez de su mano en la de él, la forma en que lo miraba como si fuera la única persona en el mundo. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, Mark fue el primero. Su voz era firme y estaba llena de emoción mientras hablaba. Rachel, desde el momento en que te conocí, supe que eras diferente. Me has mostrado una faceta de la vida que nunca supe que existía y no puedo imaginar mi vida sin ti. Prometo estar a tu lado, pase lo que pase. Seré tu compañero, tu amigo y tu amor mientras ambos vivamos. Los ojos de Raven brillaron con lágrimas contenidas mientras respiraba profundamente y comenzaba a pronunciar sus votos. Mark, has sido mi luz en la oscuridad, mi ancla cuando me sentía perdida. Nunca pensé que podría encontrar a alguien que pudiera verme como realmente soy y amarme de todos modos. Prometo amarte, apoyarte y ser tu compañero en todo, por el resto de nuestras vidas. La multitud permaneció en silencio, cautivada por el momento en que ambos intercambiaron anillos. Cuando el oficiante finalmente los declaró marido y mujer, Mark no dudó. Tiró de Raven y la besó profundamente, mientras los vítores de sus amigos y familiares llenaban el aire a su alrededor. La recepción fue un evento animado, con mesas dispuestas en el jardín y el sol comenzando a ocultarse en el horizonte.
Mark y Raven compartieron su primer baile como marido y mujer bajo las luces centelleantes colgadas alrededor del jardín. Fue un momento lento y dulce, con Mark abrazando a Raven mientras se balanceaban al ritmo de la música. Ella apoyó la cabeza en su hombro y, por un momento, se sintió como si fueran las únicas dos personas en el mundo. Después de su baile, todos se unieron. Se sirvió la comida y las bebidas fluyeron libremente. Las risas y la conversación llenaron el jardín, y todos disfrutaron de la celebración. En un momento, Raven arrojó su ramo por encima del hombro y Megan, para el deleite de todos, lo atrapó con una sonrisa. Le guiñó un ojo a Gary, que parecía absolutamente aterrorizado, lo que hizo que Mark se echara a reír. A medida que avanzaba la noche, la gente empezó a irse a casa, dejando a Mark y Raven solos en la mansión, que ahora estaba en silencio. La casa, que había estado llena de actividad apenas unas horas antes, ahora se sentía en paz. Mark se volvió hacia Raven y la levantó en brazos para llevarla como una novia, lo que la hizo sonrojarse profundamente. Mark, no tienes que hacerlo, protestó ella suavemente, pero él se limitó a sonreírle. Demasiado tarde, dijo, llevándola a través de la puerta principal rota. Subió las escaleras con cuidado y abrió la puerta de la habitación. Usando sus poderes, movió las mantas de la cama a un lado y luego la dejó suavemente sobre ella antes de subirse a su lado. El cansancio comenzó a instalarse nuevamente en Raven y se encontró susurrando en voz baja. Tengo miedo de que todo esto sea un sueño. Mark la abrazó con más fuerza y le dio un suave beso en el cuello. Entonces, esperemos no despertar nunca, respondió en voz baja. El corazón de Mark se aceleró cuando presionó sus labios contra el cuello de Raven. La calidez de su piel lo embriagó. Su suave gemido le provocó escalofríos en la columna y sintió que ella apretaba más la tela de su traje. La habitación estaba tenuemente iluminada. El tenue resplandor de las velas proyectaba sombras que danzaban en las paredes, reflejando la tensión y el deseo en el aire. Ahora somos solo nosotros, susurró, con una voz llena de determinación y vulnerabilidad. Mark le tomó el rostro con suavidad y le acarició la mejilla con el pulgar. Hace tanto tiempo que lo deseo, murmuró con la voz ronca por la emoción. Raven asintió y su determinación se fortaleció a medida que acortaba la distancia entre ellos. Sus labios se encontraron con los de él en un beso que era tierno y urgente a la vez. Esta noche era de ellos, la culminación del amor y la confianza que habían construido juntos, y Raven estaba lista para dar ese paso final hacia la eternidad con él. Las manos de Mark temblaban levemente mientras continuaba, su ansia por desvestirse se alimentaba del deseo abrumador que crecía entre ellos. Lentamente, fue quitando las capas de ropa de Raven, revelando su suave piel centímetro a centímetro. Cuando finalmente le quitó la última prenda, dio un paso atrás por un momento, con la respiración entrecortada en la garganta. Raven estaba de pie frente a él, con sus hombros desnudos descendiendo hasta sus pechos redondeados y llenos, los pezones oscuros endurecidos ligeramente por el aire fresco y la intensidad del momento. Su vientre plano se estrechaba hasta la suave curva de sus caderas y, debajo, la suave mata de vello oscuro marcaba el vértice de sus muslos. Sus piernas largas, bien formadas y fuertes, eran una visión que él solo había imaginado antes de esa noche. Aunque llevaban juntos más de un año, nunca la había visto tan completamente expuesta. Verla en su estado natural, desprotegida y vulnerable, le provocó un torrente de sangre en la ingle, y su cuerpo respondió de inmediato al festín visual que tenía ante sí. Raven, al notar el hambre en sus ojos, sintió que una oleada de vergüenza la inundaba. Se cruzó de brazos ligeramente, como para protegerse, y susurró en voz baja. Es justo que tú también lo hagas. Mark asintió rápidamente, entendiendo su petición. Comenzó a desabrocharse la camisa, moviendo los dedos rápidamente, ansioso por desnudarse ante ella tal como ella lo había hecho ante él. Mientras se quitaba la ropa, pieza por pieza, sintió la mirada de Raven sobre él, sus ojos absorbiendo la vista de su pecho, sus anchos hombros, el rastro de vello oscuro que bajaba desde su ombligo hasta donde su excitación ahora era evidente. Mark se inclinó y capturó los labios de Raven en un beso profundo y hambriento. Sus cuerpos desnudos finalmente se tocaron, piel contra piel. La sensación fue eléctrica, una sacudida de placer lo recorrió al sentir el calor de sus senos presionando contra su pecho, la suavidad de su estómago contra el suyo y la firmeza de sus muslos contra los suyos. Cada centímetro de contacto enviaba oleadas de deseo que lo recorrían, lo que le dificultaba concentrarse en cualquier otra cosa que no fuera la sensación de ella.
Raven movió las manos sobre su cuerpo, sus dedos trazando los duros músculos de su espalda, sintiendo la fuerza allí mientras la acercaba más. Sus palmas se deslizaron hacia sus caderas, su toque ligero pero seguro, enviando escalofríos por su columna vertebral. Ella susurró, "Te amo", contra sus labios, su voz sin aliento, sus manos explorando cada centímetro de él, memorizando cómo se sentía su cuerpo bajo su toque. Las manos de Mark estaban igual de ansiosas, moviéndose desde su rostro, donde ahuecó suavemente sus mejillas, hasta los costados de su cuello, sintiendo su pulso acelerarse bajo las yemas de sus dedos. Dejó que sus manos vagaran más abajo, trazando la curva de su cintura, la curva de sus caderas, antes de deslizarlas hacia su trasero, acercándola aún más. La sensación de su piel suave bajo sus manos ásperas era embriagadora, y no podía tener suficiente. Respondió a sus susurros con los suyos, "Te amo", las palabras saliendo entre besos, su voz cargada de emoción y deseo. Los dedos de Raven encontraron el camino hacia la parte baja de su espalda, acercándolo más a ella, necesitando sentir cada parte de él contra ella. Cuando sus caderas se encontraron, ella jadeó suavemente, el contacto íntimo envió una nueva ola de calor a través de ella. Mark respondió recorriendo sus costados con las manos, sus pulgares rozando los costados de sus senos, sintiendo la firmeza allí. Bajó la cabeza para besarle el cuello, recorriendo con los labios su clavícula, dejando un rastro de calor y humedad a su paso. Raven respiraba entrecortadamente mientras miraba a Mark, con una mezcla de nerviosismo y determinación en los ojos. No quería esperar más. La expectación era demasiada, la necesidad de estar conectada con él demasiado abrumadora. Su mano encontró la de él y la apretó con fuerza, su voz apenas por encima de un susurro mientras lo instaba. "Te deseo, Mark. Por favor, ahora". El corazón de Mark se aceleró al oír sus palabras y sintió que una oleada de emoción y deseo lo inundaba. Podía ver la incertidumbre en sus ojos, pero también la confianza que depositaba en él, el amor que los unía. Con delicadeza, se colocó entre sus piernas, recorriendo sus muslos con las manos, sintiendo la tensión en sus músculos mientras los separaba lentamente. Fue cuidadoso, tierno, queriendo asegurarse de que ella estuviera cómoda, incluso cuando su propia excitación era casi abrumadora. Él se inclinó y le dio un beso tranquilizador en los labios, mientras sus manos se movían para acunar sus caderas mientras se posicionaba en su entrada. El corazón de Raven latía con fuerza en su pecho al sentirlo allí, tan cerca, y aún así conteniéndose, esperando su señal. Ella asintió, con la respiración agitada cuando sintió la punta de su erección rozándola, enviando un escalofrío de anticipación a través de su cuerpo. Lentamente, con cuidado, Mark empezó a empujar dentro de ella, sintiendo la estrechez de su cuerpo virgen envolviéndolo. La sensación era intensa, casi indescriptible. El calor, la suavidad, la forma en que su cuerpo parecía amoldarse a él. Se obligó a ir lentamente, centímetro a centímetro, sin querer causarle ningún dolor. Todos los músculos de su cuerpo estaban tensos por el esfuerzo de controlarse, de contener la oleada de deseo que amenazaba con abrumarlo. Raven jadeó, una mezcla de incomodidad y placer la invadió cuando sintió que la estiraba de maneras que nunca antes había experimentado. Era extraña, esta nueva sensación, la plenitud de él dentro de ella. Era un poco doloroso, pero también había algo más. Una corriente subyacente de placer que la hacía querer seguir adelante, superar la incomodidad inicial. Se concentró en el rostro de Mark, en la forma en que la miraba con tanta ternura, tanto cuidado, y eso la hizo sentir segura, amada. Mark mantuvo sus ojos fijos en los de ella, respirando entrecortadamente mientras continuaba introduciéndose en ella. Podía ver el leve gesto de dolor en su expresión, pero también la determinación en sus ojos. Le susurró palabras de aliento, diciéndole cuánto la amaba, lo hermosa que era, lo increíble que se sentía a su lado. Sus manos acariciaron sus costados, tratando de calmarla mientras finalmente, lentamente, se asentó completamente dentro de ella. Raven se quedó sin aliento al sentirlo completamente dentro de ella, la sensación era tan abrumadora que casi no podía procesarla. Era una conexión profunda e íntima, diferente a todo lo que había imaginado. La incomodidad comenzó a desaparecer, reemplazada por un calor creciente, un placer creciente que la hizo mover instintivamente las caderas, adaptándose a la nueva sensación. Sintió que una lágrima se deslizaba por el rabillo del ojo, no por el dolor, sino por la pura intensidad del momento, por las abrumadoras emociones que se apoderaron de ella. Mark sintió que su cuerpo comenzaba a relajarse a su alrededor y dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo.
Se inclinó para besarle la lágrima de la mejilla, sus manos ahuecaron suavemente su rostro mientras comenzaba a moverse, lento y suave, sus embestidas medidas y controladas. La sensación de su cuerpo apretado y cálido a su alrededor era casi demasiado, cada movimiento enviaba oleadas de placer que lo recorrían. Pero más que la sensación física, fue la conexión emocional lo que lo dejó sin aliento. El conocimiento de que finalmente estaban verdaderamente conectados en todos los sentidos. Raven gimió suavemente, sus manos se deslizaron por la espalda de Mark, sus dedos se clavaron en sus hombros mientras sentía que el placer comenzaba a crecer dentro de ella. Era diferente a todo lo que había sentido antes, esta mezcla de dolor y placer, de vulnerabilidad y fuerza. Se movió con él, encontrando un ritmo que coincidía con el suyo, cada embestida enviaba una onda expansiva de sensaciones a través de su cuerpo, encendiendo un fuego en lo profundo de ella. Envolvió sus piernas alrededor de su cintura, atrayéndolo más profundamente, queriendo sentir cada centímetro de él, estar lo más cerca posible de él. Mark podía sentirla respondiéndole, su cuerpo moviéndose en sincronía con el suyo, sus gemidos cada vez más fuertes, más urgentes. Era una sensación embriagadora, saber que él era quien la hacía sentir así, que era el primer y único hombre que la había tocado así. La forma en que su cuerpo lo agarraba, la forma en que susurraba su nombre, su aliento caliente contra su oído, lo llevaban cada vez más al borde. Podía sentir que su control se desvanecía, la necesidad cruda de reclamarla, de hacerla suya por completo, lo abrumaba. Raven se perdió en la sensación, en la forma en que su cuerpo se movía contra el suyo, en el calor, la fricción, la tensión que se acumulaba cada vez más en su interior. Nunca había sabido que podía sentirse así, tan absorbente, tan poderoso. Cada embestida, cada toque, enviaba chispas de placer a través de ella, aumentando y aumentando hasta que sintió que iba a romperse. Se aferró a Mark, sus uñas clavándose en su espalda, su respiración se convirtió en jadeos cortos y agudos mientras se sentía tambaleándose al borde de algo vasto y desconocido. Mark podía sentir el cambio en ella, la forma en que su cuerpo se tensaba, la forma en que su respiración se entrecortaba, y él sabía que estaba cerca. Aceleró el ritmo, sus embestidas se volvieron más urgentes, más enérgicas, la necesidad de empujarla hasta el borde, de verla desmoronarse en sus brazos, impulsándolo hacia adelante. El placer era casi insoportable, su cuerpo se tensaba, cada terminación nerviosa ardía mientras se contenía, esperándola, necesitando llevársela con él cuando finalmente la soltara. El mundo de Raven explotó en un destello cegador de placer al rojo vivo, su cuerpo se convulsionó alrededor de Mark mientras el orgasmo la desgarraba, ola tras ola de éxtasis estrellándose contra ella. Ella gritó su nombre, su voz se quebró mientras se aferraba a él, cada músculo de su cuerpo se tensó mientras era consumida por la sensación. Era algo que nunca había sentido antes, tan intenso, tan abrumador, que la dejó temblando a su paso. Mark sintió que su cuerpo se convulsionaba a su alrededor, la estrechez, el calor, la forma en que lo apretaba casi insoportablemente, y fue suficiente para empujarlo al límite. Con un profundo gemido gutural, se soltó, su propia liberación lo atravesó como un maremoto. Empujó profundamente, enterrándose dentro de ella mientras se vaciaba, el placer era tan intenso que lo dejó temblando. Se desplomó contra ella, con la respiración entrecortada, el corazón latiendo con fuerza en su pecho, mientras yacían enredados juntos, agotados y saciados. A medida que las olas de placer se iban diluyendo lentamente, Raven sintió que una sensación de paz la invadía. Todavía temblaba, su cuerpo vibraba con las réplicas, pero una profunda satisfacción se apoderó de ella, una sensación de plenitud que nunca antes había conocido. Mark todavía estaba dentro de ella, sus cuerpos todavía estaban conectados, y podía sentir su corazón latiendo contra su pecho, su aliento cálido contra su cuello. Mark la abrazó con fuerza y le acarició el pelo con suavidad mientras le susurraba palabras de amor y consuelo. Sentía que su cuerpo se relajaba debajo de él, que la tensión se desvanecía, y eso lo llenaba de una profunda sensación de satisfacción. Habían cruzado un umbral juntos, habían compartido algo profundamente íntimo, y eso solo había profundizado el vínculo entre ellos. La besó con suavidad, sus labios se posaron sobre los de ella mientras murmuraba: «Te amo, Raven. Más que a nada». Raven le sonrió, con el corazón henchido de amor. «Yo también te amo, Mark», le susurró, con la voz llena de emoción. Raven se despertó en mitad de la noche, el aire fresco que entraba por la ventana abierta le rozaba la piel.
Instintivamente extendió la mano, esperando encontrar a Mark a su lado, pero el espacio estaba vacío. Un leve cosquilleo de dolor de su noche de bodas persistía, lo que le provocó una pequeña sonrisa de satisfacción en el rostro. Se incorporó, mientras sus pensamientos ya se dirigían hacia dónde podría estar Mark. No tuvo que pensarlo mucho. Al otro lado de la habitación, lo vio de pie junto a la ventana. La luz de la luna proyectaba un pálido resplandor sobre su figura mientras miraba hacia el mar. Raven se levantó de la cama, tomó una bata fina y se envolvió con ella mientras se acercaba a él en silencio. «Mark, ¿está todo bien?», preguntó suavemente, con voz suave mientras se acercaba. No hubo respuesta. Mark no se movió ni siquiera reconoció su presencia. Un aleteo nervioso comenzó a formarse en su pecho y vaciló, sus pasos vacilantes. Entonces, una voz que no era la de Mark respondió, baja y llena de malicia. «Me disculpo, pero Mark no está aquí en este momento». A Raven se le heló la sangre. Conocía esa voz demasiado bien. El miedo se apoderó de ella y le costó respirar mientras permanecía congelada en el sitio. Observó cómo Mark, o más bien la cosa que lo controlaba, se daba la vuelta lentamente. Sus ojos brillaban con un rojo puro y siniestro y una sonrisa torcida se dibujaba en sus labios. «Hola, hija», dijo la voz. Cada palabra era un cuchillo que se retorcía en sus entrañas. «Ann». «Wow, gran revelación». Trigon ha estado dentro de Mark todo el tiempo. No estaba controlando las acciones de Mark todo el tiempo, de hecho, la única escena donde Trigon estaba en control fue cuando mató a Jon. ¿Por qué mató a Jon?, te preguntarás. Bueno, se explicará en algún momento. De todos modos, el collar se estaba cargando usando la fuerza vital de Mark y también el caos que estaba causando. Había 6 gemas y una vez que todas estaban cargadas, Trigon podía cambiar con Mark cuando quisiera. Pero eligió no hacerlo por razones que se explicarán en el próximo capítulo. Su plan casi se ha completado. Espero que hayas disfrutado el capítulo.